¿Cómo están y bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro 360 acá en CNN Chile? 10 años de ciencia, conocimiento, innovación y participación ciudadana. 10 años en que este Congreso Futuro se ha convertido en el encuentro científico más importante de Chile y uno de los más reconocidos y relevantes de Latinoamérica. Una década marcada por el paso de cientos de expositores, premios Nobel y científicos que anticiparon muchos de los problemas que vivimos y enfrentamos en la actualidad. Por eso, este 2021 es esencial. Por primera vez no hay público presencial en el Congreso Futuro. Cada una de las charlas será 100% online. Todo a raíz de la pandemia, por supuesto, que rige a la humanidad. Por eso, esta edición aniversario busca evitar la incertidumbre, buscar, mediante la ciencia, la solución a problemas complejos, tal como lo es el COVID-19, por supuesto, determinando su origen, el desarrollo de tratamientos y el avance para las tan ansiadas vacunas. Pero una vez culminada la crisis sanitaria, también se debe enfrentar otros temas de suma importancia: el cambio climático, la gobernabilidad, la colonización de otros planetas, por ejemplo, y las oportunidades que puede representar la inteligencia artificial para nuestras vidas. Y también van a estar presentes en esta nueva edición de Congreso Futuro. Vamos a tener programas especiales todos los días de Futuro 360 acá en CNN Chile y partimos de inmediato. Muy bienvenidos. El 2020 fue un año donde la incertidumbre nos inundó, nos remeció y nos obligó a buscar un nuevo equilibrio, a evitar la incertidumbre. Ese es el foco de la 10ª versión de Congreso Futuro 2021. No solo fue un bloqueo, sino que evidenció un problema de fondo. En una era marcada por la tecnología, las redes sociales y la información, hasta el punto de no saber qué es verdad o no. La histórica irrupción de adherentes a Donald Trump al Capitolio fue una demostración del poder y riesgo que puede llegar a tener un simple post. En la Matrix tú tomas la píldora roja, tú tomas la decisión. Ahora la gente dice que tomaron esa decisión por ellos. Wendy Chun, investigadora de nuevos medios de la Universidad Simon Fraser, hizo la advertencia hace algunos años en Congreso Futuro. Manipulación informativa camuflada bajo el atractivo de las redes sociales, el que hoy sabemos puede acelerar cambios y movimientos sociales. Si bien la incertidumbre tiene todo que ver con esta sensación de fragilidad, vulnerabilidad que hoy sentimos por el hecho de no sentirnos seguros, de que las certezas que considerábamos como catedrales hace un tiempo atrás, hoy día ya no lo son, es que también existe y se genera una necesidad de obtener información, de generar certeza. Por eso, evitar la incertidumbre es la hoja de ruta para esta edición aniversario de Congreso Futuro, un encuentro que durante sus 10 años ha sido pionero en contarnos sobre los temas que hoy nos afectan a todos. Nuestras actividades que no están conectadas con la política van a afectar nuestra política. La tecnología ha avanzado mucho más de lo que podemos comprender. David Carroll es una voz autorizada. Durante la edición de 2020 detalló su experiencia al desenmascarar el rol que las redes sociales tuvieron en la elección del ahora cuestionado Donald Trump y amplio manejo de datos, gustos y preferencias de los votantes a través de Cambridge Analytica. El Congreso Futuro se hace cargo de esta materia con sendas charlas magistrales y paneles que van a ayudar a encontrar aquellas respuestas para todas estas preguntas que se generan a raíz de estas burbujas de información. Una de las expositoras es Panti Ali, una mujer convencida del poder ciudadano y del que pueden jugar las nuevas generaciones en los procesos políticos actuales. Muchas personas jóvenes han tomado nuevas herramientas y plataformas mediales en sus propias manos para desafiar a las narrativas dominantes y organizarlas en formas nuevas y fascinantes. Democracia, redes sociales y tecnología son algunos de los grandes temas del Congreso Futuro, que busca ayudarnos a comprender cómo podemos ser capaces de llegar a evitar la incertidumbre del mundo actual. Y esta semana en nuestro Congreso Futuro vamos a tener entrevistas desde acá todos los días y hoy vamos a conversar con Enrique Núñez, que es académico de la Universidad Católica y además editor general de Fact Checking UC. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique. Justo antes de entrar al aire conversábamos que hace un rato ya no hablábamos, la última vez que nos entrevistamos fue para el día de la elección de Donald Trump. Estábamos todos sorprendidos con lo que había ocurrido. Entonces quiero colgarme eso para partir preguntándote qué te pareció la medida de Twitter de suspender la red social o la cuenta de Donald Trump en Twitter. Me pareció bien en lo puntual,
me pareció mal en lo que significa grandes rasgos respecto a todavía cómo estas plataformas no tienen una política consistente respecto a cómo actúan. O sea, los efectos ya están probados, ¿eh? Desde el momento en que se cancela en el fondo la cuenta de Donald Trump, que además es solo su cuenta personal, porque su cuenta de presidente sigue existiendo. Claro. Efectivamente, él era uno de los nodos principales de desinformación y ya están las estadísticas de que desde el momento en que se cierra esa cuenta, bajó la cantidad de desinformación respecto a que la elección estaba arreglada y que no era una elección legítima. Por lo tanto, sí tuvo una consecuencia positiva en ese sentido. Lo negativo es que todavía las plataformas están actuando de manera bastante arbitraria y a eventos puntuales. En este caso estaban reaccionando a lo que ocurrió en el Capitolio. Claro. Pero lo que necesitamos de las plataformas es que tengan una política consistente a lo largo de todo su actuar, sobre todo con figuras de autoridad y con figuras públicas que pueden amplificar ciertos mensajes. En una entrevista, Enrique, dijiste que las redes sociales facilitaban la polarización política, ¿no? ¿Cómo lo regulamos entonces? Para que, por otra parte, también no se considere censura. Eso es súper importante, porque por un lado hay que entender dos cosas. Primero, que estas son empresas privadas, es decir, no son empresas públicas, por lo tanto, como toda empresa privada, ellos definen sus términos y condiciones. Claro. Y todos nosotros como usuarios decidimos aceptar esos términos y condiciones antes de entrar. Ahora, ahí también, solo voy a hacer un paréntesis, también hay que regular eso, ¿no? Es regular sobre regular, porque cuando uno ve los términos y condiciones, es un mamotreto ilegible, tiene, no sé, 50 páginas y uno lo que hace, convengamos, es scrollear hasta el final y poner acepto, porque es muy largo el proceso de leer todos los términos y condiciones. Uno supone que no van a vulnerar nuestra privacidad de manera tan flagrante, digamos. Y muy poca gente los lee. Por lo tanto, es muy importante que estos términos y condiciones sean fáciles, accesibles y transparentes para la ciudadanía. Respecto a la regulación, la discusión de fondo es la siguiente. ¿Qué tipo de empresas son las plataformas sociales? Porque si son empresas tecnológicas y se rigen por una legislación en Estados Unidos, entendiendo que son empresas nacionales con alcance global, de empresa tecnológica, ellos pueden netamente facilitar el intercambio de mensajes. Pero tienen muchas funciones que son propias de una empresa de medios de comunicación. Y una empresa de medios de comunicación, para lo que conocemos el mundo de los medios, son empresas que tienen que regirse por un código ético, claro, que tienen terceras partes observadoras de su capacidad ética y que además existen tribunales de ética y normativos. Pero, por lo tanto, lo que va a pasar con estas plataformas, yo creo que en el largo plazo es que van a ir evolucionando hacia allá y a entenderse más como un medio. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia de los medios de comunicación? Pasó con la televisión. Emergió una tecnología, mucho entusiasmo con la tecnología, aparecieron después los críticos de la tecnología, un libro de Neil Postman que decía que la televisión nos iba a tontar hasta la muerte, en el fondo, y después de eso aparece la regulación, aparecen las normas, los valores, los consejos de ética. En Chile tenemos un CNTV, por ejemplo. O sea, aquí hay algo similar. Exacto. Y estamos recién en esa etapa primigenia en que estamos viendo cuáles son las verdaderas consecuencias que tienen estas plataformas para sociabilizar, para la democracia, para la ciudadanía. Por lo tanto, ahora es lo lógico y es lo que está pasando en la discusión académica, en que recién se está discutiendo cuáles son los valores, cuáles son la ética, cuál es la normativa que se le puede exigir, si además se entienden como medios de comunicación y no solo como una plataforma tecnológica. Es que son los medios de comunicación distintos, porque a diferencia de lo que puede pasar en un canal de televisión, una radio, un diario, en fin, los medios tradicionales, los llamados tradicionales, claro, hay un grupo de periodistas que pasan por un sedazo, por un filtro también para poder saber qué contenidos publicar, ¿no? En este caso, somos todos generadores de contenido en las redes sociales y no hay ningún filtro que me impida poner lo que yo pienso, lo que yo quiero, alguna información, y eso también se presta para confusión. Sí, se dan dos cosas. Por un lado, hay ya algunas normativas amplias, por ejemplo, los discursos de odio, la incitación a la violencia, la pornografía y en ciertos casos todavía con muy poca prolijidad, la desinformación. En estos casos, efectivamente, si yo incito un discurso de odio y la plataforma lo identifica, esa plataforma sí me puede banear. Tal como le ocurrió a Trump, nos puede ocurrir a cada uno de nosotros. El tema está en que todavía la aplicación de estas medidas no es consistente y, por otro lado, hay que tener mucho cuidado de cómo eso no merma la libertad de expresión, precisamente. Es decir, cuál es el límite y cuáles son las categorías para tomar ese tipo de decisiones, y es muy difícil en una plataforma tecnológica, porque en un comité de ética puede haber un grupo de seres humanos deliberando este tipo de cosas. Un editor toma este tipo de decisiones con su equipo. En cambio, acá va a haber que automatizar ciertos procesos. Claro. Y es muy cierto lo que tú dices, que en el fondo en un medio de comunicación hay un editor que toma las decisiones respecto incluso a qué contenido es más relevante. En estas plataformas, esa decisión la toma un algoritmo. Igual es un editor, igual jerarquiza, igual te dice qué es más importante,
pero según cómo tú has reaccionado previamente en la plataforma. A qué le diste like, a qué le diste me gusta, me encanta, etcétera. Y eso es lo que la plataforma te va a arrojar. Enrique Núñez nos acompaña, académico de la Universidad Católica y también editor general de Fact Checking UC. ¿Crees tú que la proliferación de las fake news sean la principal amenaza de los medios de comunicación de este siglo? Uy, no, yo creo que no, para nada. ¿No? Yo creo que la principal amenaza de los medios de comunicación de este siglo es que los medios de comunicación y el periodismo se han entendido como una sola cosa, sobre todo en algunas realidades, como es el caso de Chile y Estados Unidos. Se han entendido como una empresa y como un negocio, cuando los medios sí son una industria, porque tienen un montón de otros elementos, el entretenimiento, el cine, la ficción, pero el periodismo es un servicio público. Y el problema ha estado en que con esas lógicas de industria se ha entendido también el periodismo. Y eso ha llevado a que el periodismo también haya perdido parte de su confianza en la ciudadanía. Y yo diría que la desinformación es más bien una consecuencia de varios elementos y ese es un elemento, pero no creo que sea la amenaza a los medios, yo creo que es una consecuencia. ¿Cómo combate, por ejemplo, el periodismo lo que tú dices, si es que además tiene este mal aliado, digamos, que son las fake news? Ahí tenemos un problema bastante serio y yo creo que lo primero que hay que hacer es reforzar el periodismo, sobre todo desde las escuelas, y también lo que ha ocurrido, y te doy un ejemplo con el 18 de octubre, que es lo que ocurrió en Chile. En Chile había 2 proyectos de verificación o fact-checking funcionando para esa fecha. El polígrafo del diario El Mercurio y nosotros en la Universidad Católica, que lo que hacíamos era más que nada tomar lo que decían las autoridades y verificar con evidencia si eso es cierto o no es cierto, si es una verdad media, etcétera, si era creíble o no. Y después del 18 de octubre, cuando hubo una ola de desinformación desde todos los sectores políticos, emergieron 17 proyectos de verificación en Chile. Medios tradicionales que estaban haciendo verificación, que además algunos reforzaron sus procesos de verificación interna. Hubo redacciones que antes no tenían verificadores internos y empezaron a revisar más los videos que tiraban al aire en la noticia, lo que es una muy buena noticia. Emergieron varios proyectos universitarios y varios proyectos independientes. Por lo tanto, yo creo que cuando el periodismo ve una alerta, despierta. Y de alguna manera, que es lo mismo que le pasó al periodismo estadounidense el año 2016 con Trump, a veces nos dormimos un poco en los laureles. Y creo que estas son alertas para volver a reforzar el corazón de nuestro trabajo, que es levantar buena evidencia para la gente. Respecto al fact-checking, ¿cómo trabajan? ¿Cómo funcionan ustedes? Nosotros lo que hacemos es hacer una decisión editorial. Trabajamos con 2 tipos de contenido. Trabajamos con discurso público de autoridades, como también con desinformación que se comparte en las plataformas. Y decidimos de esta información cuál consideramos que es la más relevante para la ciudadanía en el momento de tomar decisiones, la que se va a poder proyectar como una noticia más adelante. Y la mayoría de las veces lo que intentamos hacer, sobre todo con discurso de autoridades, es llamar primero a la fuente original. Llamamos a la persona que dijo la declaración para darle la oportunidad de que transparente sus datos. Cuando esa persona normalmente no responde, porque en Chile todavía no hay una cultura de fiscalización, en el sentido que las autoridades no están acostumbradas a rendir cuentas, ahí vamos a todas las fuentes disponibles, abiertas y oficiales para poder contrastar esta información y después acudimos a expertos para poder poner en contexto esto. Enrique, ¿qué es lo que más te llama la atención de las fake news? Te lo pregunto porque muchas veces siento que las personas, aún sabiendo o sospechando que un mensaje, que una noticia pudiera ser falsa, de igual manera lo viraliza. Yo creo que quizás para esperar ver qué tanto efecto puede tener esto si es que revienta masivamente, ¿no? Sí, hay varias razones ahí. En general se dan 2 sesgos que son los más importantes. Uno es el sesgo de confirmación. La desinformación se ha demostrado que lo que más hace es confirmarme una creencia previa más que convencerme de algo nuevo. Perfecto. Es decir, hay ciertos grupos que van a ser más vulnerables a convencerte de ciertas cosas. Si yo soy ultra fanático del Colo-Colo y me llega una noticia contra la U, probablemente yo lo que voy a hacer es creérmela de inmediato, porque cualquier cosa que sea contra la U me va a encantar si soy fanático del Colo-Colo y viceversa. Pero hay otro sesgo que también es interesante, que se llama sesgo de conformidad, que tiene que ver con pertenecer al grupo. Muchas veces yo sé que lo que estoy viendo es un contenido falso, pero mis pares no lo saben y no los quiero corregir, y al revés, a veces asumo ese mensaje y ese discurso para formar parte de una comunidad. Es un reflejo de nuestras inseguridades también. Exactamente. Por lo tanto, es muy importante que acá se combina la tecnología con quienes somos como personas, como seres humanos, nuestros sesgos, nuestras inseguridades, y al mismo tiempo, ¿qué ocurre con las comunicaciones? ¿Y crees que los algoritmos a través de la inteligencia artificial van a seguir avanzando para poder cada vez ser un poquito más precisos en torno a qué es falso, qué no, qué se puede decir y qué no en una red social, por ejemplo? Por supuesto.
y eso sí va a seguir ocurriendo, pero también tengo esperanza de que al mismo tiempo van a ser más inteligentes en detectar desinformación. Te doy un ejemplo de lo que ocurrió con Facebook al comienzo del COVID. Facebook tiene un proyecto de pares verificadores. ¿En qué consiste esto? Que cuando hay algún tipo de desinformación, hay periodistas alrededor del mundo que la categorizan y dicen esto es falso y tiene estos elementos. Cuando parte el COVID, estos verificadores humanos no pudieron seguir trabajando. Por lo tanto, cada información que ellos ingresaban iba alimentando a un robot. Y este algoritmo empezó a equivocarse. Yo, por ejemplo, compartí la noticia de que Tom Hanks tenía COVID y Facebook me etiquetó y me dijo, esto que estás compartiendo puede ser falso, porque todas las cosas que unían a una celebridad con COVID habían quedado en el algoritmo como podía ser falso. Algo que podía ser falso, y era una noticia real. Por lo tanto, también en términos de cómo entrenamos estos algoritmos en verificación, se puede avanzar mucho, considerando que están en una etapa bien primigenia. Se me va el tiempo, solamente te quiero preguntar en relación al eslogan, ¿no?, que tenemos en este Congreso Futuro después de 10 años. ¿Cómo se evita la incertidumbre? ¿Cómo evitamos la incertidumbre? La incertidumbre se evita buscando certezas y eso es empoderando a la ciudadanía. La desinformación, como conversamos en esta entrevista, tiene muchos problemas sistémicos. Hay todavía que hacer un trabajo enorme con las plataformas, hay que generar una cultura de fiscalización en las autoridades para que rindan cuentas, hay que fortalecer el periodismo, pero ¿qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, mientras tanto? Fortalecernos como ciudadanos, aprendiendo a verificar, cuestionándonos lo que nos llega dentro de ciertas plataformas y no compartiendo. Es súper sencillo. Uno diría que fácil es no compartir hasta que uno empieza a ver lo que le llega en WhatsApp. Por lo tanto, no compartir es como contaminar, es como tirar un papel al suelo o compartir algo. Por lo tanto, no tiremos los papeles al suelo, no tiremos fósforo al bosque. Es así de sencillo. Con eso nos hacemos más fuertes, nos hacemos más escépticos, construimos mejor ciudadanía, mientras ocurren todos estos procesos. Enrique, como siempre, muy interesante conversar contigo. Gracias por estar en este primer capítulo que tenemos esta semana especial de Futuro 360 en el Congreso Futuro. Que estés muy bien. Muchas gracias. Igual. Nosotros nos vamos a ir a una pausa muy breve. Quédense con nosotros, seguimos con más Futuro 360 en esta semana especial de Congreso Futuro acá en CNN Chile. Estamos de vuelta con más Futuro 360 acá en CNN Chile, en este Congreso Futuro 2021. Y en esta jornada inaugural tuvimos la presencia de David Quammen, quien ha escrito 15 libros sobre virus y pandemias, además de la relación que tenemos como especie con la naturaleza. Por otro lado, pudimos ver la importancia de unir las diversas disciplinas para pensar en soluciones del mañana. Es ahora o nunca. A continuación, lo mejor de la primera jornada de este Congreso Futuro 2021. Hace 10 años los científicos me decían, ten cuidado de un nuevo coronavirus, y se lo decían a los científicos del mundo, pero el mundo, en su mayoría, no lo escuchó. Podríamos decir que David Quammen logró predecir el futuro. En 2012, el escritor estadounidense publicó el libro llamado Contagio, Infecciones de Animales y la próxima pandemia. Una década después, sus palabras se convirtieron en una realidad. También decían que este virus vendría de un animal salvaje. ¿Cómo sabrían eso? Bueno, lo sabían porque cualquier virus debe venir desde un conductor, venir desde una criatura compleja. Eso le decían y advertían decenas de científicos que entrevistó. Llegó el 2020 y con él la pandemia. Hoy Quammen confía en que la ciencia logrará revertir la crisis, pero debemos tener algo en claro. La vida regresará a algo como lo era la normalidad, pero ¿se irá este virus? No. Los científicos en los que confío dicen que este virus nunca desaparecerá ahora que se ha expandido entre la población humana. Esta nueva edición de esta extraordinaria experiencia que es el Congreso del Futuro. Con saludos de todas partes del mundo partió la edición aniversario de Congreso Futuro. 10 años de ciencia, conocimiento y participación ciudadana con temas que nos interesan a todos. En Congreso Futuro nos hablará sobre cómo se genera en el cerebro la verdad sobre nuestro mundo. Yo estoy aquí precisamente por lo que ha significado la pandemia, por el impacto que ha tenido la pandemia en la situación de las relaciones de género, la situación de las mujeres. Cuestionarnos qué es lo que nos está compartiendo la gente, sobre todo en nuestros círculos más cercanos, en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, en los servicios de mensajería y sobre todo verificar. Premios Nobel, científicos que buscan encontrar la cura al Alzheimer o el SIDA y otros que nos quieren preparar para nuestra convivencia con robots y androides. Son parte de los 80 expositores que desde hoy y hasta el jueves compartirán todo su conocimiento. Permitiendo grandes avances además en el mundo de la educación, en el mundo de la salud y en la calidad de vida de todos los chilenos. Y en eso Congreso del Futuro hace un llamado a la conciencia
de las personas para que entendamos el rol de la ciencia y la tecnología, pero también para que entendamos el rol de las personas, del hombre, con su capacidad adaptativa para poder dar cuenta de este mundo complejo que estamos enfrentando. De forma digital y completamente gratuita, la invitación es a seguir los paneles diarios que estarán disponibles a través de las plataformas digitales de Chilevisión Noticias y CNN Chile junto a Futuro 360. Un evento que nos llama a aprender cómo podemos evitar la incertidumbre. Antes de despedirnos, Eduardo Castillo, nuestro especialista en redes sociales, nos va a contar qué fue lo más visto y comentado en las plataformas de este primer día de encuentro científico. Y recuerda que en www.futuro360.com también podrás encontrar toda la cobertura de este Congreso Futuro 2021. Nos vemos mañana en esta semana especial. Todos los días un capítulo nuevo de Futuro 360 desde este Congreso Futuro 2021. Que estén muy bien. ¿Cómo les va? Vamos a revisar algunas reacciones de la primera jornada del Congreso Futuro en redes sociales y vamos a comenzar por una de Futuro 360 que generó muchos comentarios y que destacaba la reflexión del divulgador científico David Quammen, que señalaba que cuando controlemos el COVID-19 debemos celebrar 5 minutos y prepararnos para la siguiente pandemia. Esa cuña generó muchas reacciones en redes sociales. Temprano en la mañana la Fundación Chilena de Astronomía reflexionaba al inicio del evento que la necesidad de divulgar ciencia y compartir el conocimiento se ha hecho fundamental en un contexto que nos plantea más dudas que certezas. En ese escenario, Congreso Futuro toma un rol importante en la discusión del mundo que queremos habitar. El público también ha respondido a través de redes sociales. Por ejemplo, Nicolás del Pin señalaba: el Congreso Futuro es un lujo que hay que disfrutar. Me encanta, creo que es el tipo de actividades que siempre deberían estar. Por otro lado, Carlos Almonacid señala que la exposición de Bután en Congreso Futuro es alucinante. La felicidad como parámetro de desarrollo, y se refería a la presentación de Karma Chitim, secretario de la Comisión Nacional para la Felicidad de Bután. Y finalmente Cecilia Salinas dice: he estado escuchando las exposiciones y ha sido muy enriquecedor, inspiradoras y oportunas.